¿Hasta dónde te llevaría tu instinto de supervivencia en una situación mortal? Un 13 de octubre de 1972, un avión se estrella en la cordillera de los Andes. 45 personas a bordo. Solo 16 llegan con vida al rescate. 72 días luchando contra el frío, el hambre y lo más terrible, la decisión de quién moriría para que otros vivan. Esta es la historia de La Sociedad de la Nieve, pero no la versión oficial. Vamos a desenterrar la oscura verdad que Netflix esconde sobre lo que realmente sucedió en la montaña. Esta historia nace un 12 de octubre de 1972. El equipo de rugby Old Christians Club de Uruguay tomó una decisión crucial: alquilar un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya para embarcarse en una aventura deportiva. Un partido en Chile que los llevaría a desafiar no solo a sus rivales, sino también a los límites de la supervivencia. Permíteme introducirte a esta hazaña. La Sociedad de la Nieve fue conformada por Roberto Canessa, estudiante de medicina. Tenía 19 años al momento del accidente. Jugó un papel crucial en la decisión de descender la cordillera para buscar ayuda. Fernando Parrado, estudiante de ingeniería, junto a Canessa, lideró la expedición que finalmente los llevó a la civilización. Antonio Vicentín, estudiante de economía, fue uno de los más fuertes del grupo y brindó apoyo físico y emocional a sus compañeros. Roy Harley, estudiante de arquitectura, era un líder natural y un gran motivador para el grupo. Carlos Páez Rodríguez, estudiante de agronomía, se convirtió en un experto en supervivencia y fue crucial para la obtención de alimentos. Adolfo Fito Strauch, estudiante de ingeniería, era un gran amigo y confidente de muchos en el grupo. Daniel Fernández, estudiante de medicina, era un joven responsable y compasivo que siempre estaba dispuesto a ayudar. Numa Turcati, estudiante de Derecho, era un gran deportista y un muy buen amigo. José Pedro Algorta, estudiante de ingeniería, era un joven alegre y optimista que siempre buscaba levantar el ánimo del grupo. Gustavo Coco Nikolic, estudiante de veterinaria, era un joven sensible y creativo que dejó un diario conmovedor sobre su experiencia. Rafael Echavarren, estudiante de arquitectura, era un joven introvertido pero muy inteligente. Alfredo Pancho Delgado, estudiante de ingeniería, era un joven extrovertido y bromista que siempre animaba al grupo. Diego Storm, estudiante de agronomía, era un joven fuerte y valiente que siempre estaba dispuesto a ayudar. Marcelo Pérez, estudiante de economía, era un joven tímido pero muy querido por sus compañeros. Carlos Páez Vilaró, pintor y escultor reconocido, padre de Carlitos Páez, se encontraba en el vuelo para visitar a su hijo. Algunos eran jóvenes llenos de vida, otros padres de familia. Todos ellos se enfrentaron a una prueba de supervivencia extrema que los marcaría para siempre. El accidente del vuelo 571 fue una tragedia que se produjo por una serie de factores. La combinación de errores humanos, condiciones climáticas adversas y posibles fallas mecánicas provocaron el choque del avión contra la cordillera de los Andes. Los primeros días fueron los más difíciles. Con escasos recursos, lucharon contra el frío y contra el hambre. Fueron críticos para la supervivencia de los pasajeros. Para combatir el frío, los supervivientes se refugiaron en los restos del fuselaje del avión y utilizaron ropa, mantas y cualquier material que pudieran encontrar para cubrirse. También hicieron fogatas con los asientos del avión y con la madera que encontraron en la zona. La lucha contra el hambre era aún más difícil. Los primeros días se alimentaron de los escasos alimentos que habían sobrevivido al accidente, como chocolate, caramelos y frutos secos. También rasparon la nieve para obtener agua. Pronto, la cruda realidad se impuso. No había comida suficiente para todos. La decisión era terrible: morir de hambre o resistir a toda costa. A medida que los recursos se agotaban, los supervivientes se vieron obligados a tomar medidas más drásticas.
Comenzaron a comer carne de los animales que encontraron muertos en la zona, como ovejas y vacas. Finalmente, tomaron la difícil decisión de comer carne de sus compañeros fallecidos. Algunos se resistieron, otros se resignaron. Un acto que ha quedado grabado en la memoria de los supervivientes como la peor experiencia de sus vidas. A continuación, te dejo una recopilación de cómo vivió cada superviviente esta experiencia. Canessa describió el sabor de la carne humana como similar a la carne de cerdo, aunque más fuerte y ácida. Relata que al principio era difícil comerla, pero que con el tiempo se convirtió en una cuestión de supervivencia. Roberto, ¿tú habías pensado alguna vez que podrías pasar esta Navidad con tus familiares? Bueno, esa es la mayor ilusión nuestra y con eso nos engañábamos un poco y nos evadíamos pensando en pasar Navidad con la familia. Solamente la fe en Dios fue lo que nos mantuvo en... Fernando Parrado dijo que la decisión de comer carne fue la más difícil que tuvo que tomar en su vida. Describe el sabor como asqueroso, pero que era la única forma de sobrevivir. Nando Parrado ha contado que al principio se negaba a comer carne humana, pero que finalmente lo hizo para no morir de hambre. Describe el sabor como terrible, pero que era necesario para seguir adelante. ¿Qué mensaje podrías entregarle tú en este momento a tus padres? ¿Qué le dirías tú ahora? A mi padre, que uno de los pensamientos fundamentales que me mantuvo vivo durante dos meses fue tratar de verlo de nuevo, ya que sé que en este momento me debe estar precisando y yo a él mucho, ¿no? La experiencia en la montaña dejó a los supervivientes con secuelas físicas y psicológicas. Muchos aún hoy luchan contra el trauma y la culpa. Después de 72 días fueron sacados de esa montaña, pero lo que Netflix no te mostró es que el rescate se produjo en 2 etapas. La primera etapa fue el 20 de diciembre. 2 de los supervivientes, Roberto Canessa y Fernando Parrado, lograron descender la cordillera y llegar a Chile. Tras 10 días de caminata, fueron encontrados por un arriero chileno. La segunda etapa, un 23 de diciembre, un equipo de rescate, guiado por Canessa y Parrado, regresó a la cordillera y rescató a los 14 supervivientes restantes. El rescate fue un evento de gran magnitud que conmovió al mundo entero. La noticia de que los sobrevivientes habían comido carne humana para sobrevivir generó una gran variedad de reacciones. El Papa Pablo VI se sintió conmovido por la historia. En un mensaje enviado a los sobrevivientes, les dijo: «Comprendemos que en la extrema situación en que os encontrasteis, os visteis obligados a recurrir a un medio extremo para conservar la vida. La Iglesia, que es Madre Misericordiosa, os comprende y os perdona». El mensaje fue una fuente de gran consuelo y les ayudó a sentir que no estaban solos y que la Iglesia los apoyaba. La historia de La Sociedad de la Nieve es un relato de supervivencia, pero también una historia oscura y llena de secretos. Saber de conocer a Dios y ver cómo es el destino, porque el único futuro que me queda, un avión que choca contra una montaña, es morirse. Es decir, todos estos son... ¿Lloraste? En ese momento no. En ese momento sentí que estaba esperando el golpe y de poco a poco el avión se detuvo el golpe y se arrancaron todos los asientos y en ese momento me di cuenta que me había salvado el accidente, ¿no? Un capítulo de la historia que nos recuerda hasta dónde puede llegar el ser humano en situaciones tan extremas. Este video ha sido solo una pequeña pincelada de la verdad. Eso llegamos a donde llegamos, pudimos afrontar y hacer y pudimos sobrevivir, porque si es imposible sobrevivir, todo lo que pasamos y que viene la luz y que nos tapa la luz, nos deja 3 días bajo la nieve, sobrevivir eso en condiciones normales, te sacan y te ponen en un momento, es imposible. Entonces la forma fue que nos fuimos primitizando de a poco y llegar a esa condición que soportamos, como dice, estamos sentados al lado de un tipo muerto. Te invitamos a seguir investigando y descubrir por ti mismo los secretos que aún esconde la tragedia de los Andes.